Me llamo Olivia Mitchell, tengo 22 años y durante 18 años creí que la familia significaba apoyo incondicional. Era la hija perfecta, sacaba sobresalientes en todo, hacía actividades extraescolares y todo el mundo presumía de mí en las reuniones familiares. Pero entonces llegó aquella tarde de verano en la que mis padres me sentaron y me dijeron que no podían pagar mi matrícula universitaria. Vi cómo le entregaban a mi hermano las llaves de una camioneta nueva con un enorme lazo rojo para su futuro. Me dijeron sonriendo que aquel momento les había enseñado lo que era pagar la matrícula de la universidad. 2 semanas más tarde, vi cómo le entregaban a mi hermano las llaves de una camioneta nueva con un enorme lazo rojo para su futuro. Sonreían y me dijeron que ese momento me había enseñado que, a veces, para seguir adelante hay que alejarse en silencio. Si alguna vez has tenido que defenderte cuando nadie más lo hacía, deja un comentario a continuación, y cuéntame tu historia mientras ves cómo convertí la traición de mi familia en mi mayor triunfo. Crecí en Millfield, Ohio, una población de 8.000 habitantes. Nunca cuestioné mi lugar en el mundo ni en mi familia. Nuestra casa colonial de 2 pisos, con persianas azules descoloridas, estaba en Maple Street, a solo 3 manzanas del instituto donde pasé 4 años siendo el mejor de mi clase. Mi infancia era extravagante, pero cómoda, la definición de la vida suburbana de la clase media estadounidense. Mi padre, Richard Mitchell, trabajaba como supervisor de producción en la fábrica que daba empleo a la mitad de la población. Llevaba allí 20 años, había ascendido desde la planta de producción hasta la dirección gracias, según él, a su determinación, y a asistir al trabajo. Mi madre, Linda, trabajaba a tiempo parcial como asistente administrativa en la oficina de seguros local, un trabajo que había aceptado cuando empecé la secundaria para ayudar con los fondos para la universidad, siempre especificaba. Desde el jardín de infancia me etiquetaron como la inteligente. Mis profesores enviaban notas a casa sobre mi aptitud excepcional, y mis padres sonreían en todas las reuniones de padres y profesores. En tercero ya leía a un nivel de sexto, y en sexto ya cursaba matemáticas avanzadas. No era solo talento natural, también trabajaba duro, me quedaba hasta tarde para perfeccionar las tareas, mientras otros niños jugaban a videojuegos o pasaban el rato en el centro comercial. Es mi niña, decía papá, revolviéndome el pelo cuando llegaba otra boleta de calificaciones perfecta. Ella va a ser la primera doctora de la familia. El sueño de estudiar medicina se convirtió en un objetivo familiar compartido, algo de lo que hablábamos en la mesa durante la cena. Estamos ahorrando para tu educación, me recordaba mamá cuando le pedía cosas caras que tenían otros adolescentes. Tu futuro es lo primero. Mi hermano Jason llegó cuando yo tenía 3 años. Mientras yo era estudiosa y metódica, Jason era extrovertido y espontáneo. Le costaba mucho estudiar, pero era capaz de desmontar y volver a montar cualquier aparato mecánico. A papá le encantaba eso de él, y a menudo lo llevaba al garaje para trabajar juntos en el coche de la familia mientras yo estudiaba en casa. A pesar de nuestras diferencias, crecimos muy unidos. Él me protegía de los matones del colegio y me ayudaba con los deberes por la noche. Los dos os complementáis, decía mamá. Olivia con sus libros y Jason con sus manos. Nunca hubo favoritismos explícitos mientras crecíamos, al menos que yo pudiera detectar. Los dos recibíamos amor y atención. Los regalos de Navidad eran siempre iguales y los cumpleaños se celebraban por igual. En todo caso, mis logros parecían recibir más elogios públicos durante el instituto. Mantuve una nota media perfecta de 4.0 durante mi estancia en el instituto, mientras participaba en el equipo de debate,
en el consejo estudiantil y como voluntaria en el hospital local. Cada decisión estaba calculada para mi futuro como médica. Sacrificaba las fiestas, las citas y los eventos sociales para mantener mi nivel académico. En mi último año, fui nombrada mejor estudiante y recibí el premio a la excelencia del director. El proceso de solicitud para la universidad comenzó a principios de mi último año. Mi orientadora, la señora Westfield, me animó a esforzarme en mis notas y actividades extracurriculares. Las mejores universidades te querrán, me aseguró. Solicité plaza en 12 universidades, incluida la Universidad Northwestern, con su prestigioso programa de medicina, la de mis sueños. En la mesa de la cocina hablábamos abiertamente de dinero. Llevamos ahorrando desde que naciste, me explicó una noche mi madre, con hojas de cálculo extendidas entre nosotros. Con tus becas, nuestros ahorros y un pequeño préstamo, Northwestern está a tu alcance. Su apoyo era absoluto e inquebrantable. Cuando empezaron a llegar las cartas de admisión, celebrábamos cada una de ellas. La carta de Northwestern llegó una lluviosa tarde de abril. Recuerdo que estaba de pie en el porche de nuestra casa, con las manos temblorosas mientras abría el grueso sobre, símbolo universal de la admisión. Grité tan fuerte que nuestra anciana vecina, la señora Patterson, salió a ver qué pasaba. Esa noche, mis padres nos llevaron a Salvatore, el mejor restaurante de la ciudad, un lugar reservado para ocasiones especiales. Papá pidió champán para él y mamá, y nos dejó a Jason y a mí probar un sorbo y brindar por nuestro futuro como doctores. Se notaba el orgullo en su voz. Siempre supimos que podías. Después de cenar, hablamos de la beca parcial por méritos que había recibido. Es un buen comienzo, dijo mamá. Nosotros pondremos el resto, es lo que habíamos planeado. Papá asintió con la cabeza y añadió: no hay nada más importante que preparar a nuestros hijos para el éxito. Las semanas siguientes estuvieron llenas de emoción y planes. Elegí las asignaturas del primer semestre, busqué opciones de residencia, y me uní a grupos en línea para estudiantes nuevos. Mamá me llevó a comprar lo necesario para la residencia, y papá me habló de llevarme a Chicago en agosto. Todo parecía encajar a la perfección. Cada noche, antes de acostarme, miraba la carta de admisión de Northwestern que tenía clavada en mi tablón de anuncios, y sentía una oleada de emoción. Años de duro trabajo habían dado sus frutos gracias al apoyo emocional y económico de mi familia. Estaba a punto de emprender el camino para convertirme en la doctora Olivia Mitchell. ¿Qué podía salir mal si lo había hecho todo bien? El cambio fue tan gradual que casi no me di cuenta. A finales de mayo, unas 3 semanas después de graduarme del instituto, me di cuenta de que mis padres tenían conversaciones en voz baja que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Mi padre empezó a traer a casa el estrés del trabajo, algo que rara vez hacía, y a comentar las presiones económicas y la incertidumbre en la fábrica. Mi madre comenzó a examinar los recibos de la compra y a recortar los gastos domésticos, aunque no se trataba de nada importante. Aún en la euforia de la graduación y centrada en mi próxima aventura universitaria, no les presté atención a estos sutiles cambios hasta la reunión familiar. Era un domingo por la noche a principios de junio. El calor del verano se había instalado y hacía un calor incómodo en el comedor a pesar del ventilador del techo. Jason estaba en casa de un amigo, muy ausente. Olivia, tenemos que hablar de la universidad, comenzó papá con un tono extrañamente formal. Él y mamá estaban sentados frente a mí, ambos con aspecto tenso. Las manos de papá estaban apretadas sobre la mesa y los nudillos estaban blancos.
Mamá no dejaba de ajustar su vaso de agua y evitaba mirarnos a los ojos. ¿Va todo bien?, pregunté, sintiendo cómo la ansiedad me invadía el pecho. Papá carraspeó. Tu madre y yo hemos estado revisando nuestras finanzas. Y se detuvo, mirando a mamá. Nos hemos dado cuenta de que no podemos permitirnos Northwestern. La frase quedó suspendida en el aire como algo físico. Esperé más explicaciones, una solución, pero aquí está lo que haremos en su lugar y que lo arreglará todo. ¿Qué quieres decir? Por fin conseguí articular un hilo de voz. Mamá intervino. Algunas inversiones no han salido como esperábamos y este año hemos tenido gastos inesperados. Simplemente no tenemos los ahorros que creíamos tener. Pero tú dijiste que llevábamos años planeándolo, balbuceé, recordando todas las veces que me habían tranquilizado sobre los fondos para la universidad. Papá asintió con gravedad. Lo sabemos, cariño, nosotros también estamos decepcionados, pero a veces la vida nos lanza bolas curvas. A continuación, procedieron a esbozar alternativas. Estudiar en la universidad local durante 2 años, y luego trasladarse, pedir préstamos estudiantiles más cuantiosos, posponer la matriculación y trabajar durante 1 año. Cada sugerencia era como otro baldazo de agua fría. Procedieron a esbozar alternativas. Estudiar en la universidad comunitaria local durante 2 años, y luego transferirse, pedir préstamos estudiantiles más grandes, posponer la inscripción y trabajar durante 1 año. Cada sugerencia se sentía como otro ladrillo que se apilaba sobre mi pecho, haciéndome más difícil respirar. Northwestern me ofrece una beca parcial, y puedo trabajar a tiempo parcial, les recordé, incluso con la beca. Estamos hablando de $20,000 al año, no podemos pagarlo, explicó mi padre, deslizando una calculadora por la mesa con las cifras que había calculado. Esos son $80,000 en 4 años, antes de la facultad de medicina. Pasé el resto de la tarde en una de esas. Todo mi futuro, el único camino por el que había trabajado con el apoyo incondicional de mis padres, se había bloqueado de repente. Me retiré a mi habitación y me senté en la cama con las piernas cruzadas, rodeada de folletos y catálogos de cursos de Northwestern, tratando de asimilar lo que había pasado. Los días siguientes fueron una vorágine de investigación. Investigué todas las becas posibles, calculé las horas que podría dedicar al estudio y exploré las opciones de préstamos. Cada noche, les presentaba nuevas propuestas que rechazaban con gestos de pesar y explicaciones vagas sobre la responsabilidad fiscal y la necesidad de vivir dentro de nuestras posibilidades. Una noche, al volver de la biblioteca, donde había estado buscando opciones de ayuda financiera, escuché a mis padres discutir en su habitación. Deberíamos decirle la verdad, decía mi madre con voz tensa. ¿Y qué le decimos exactamente?, respondió mi padre. Sabes que es lo mejor para la familia, pero se lo prometimos a Richard hace años. Le prometimos que las cosas cambiarían, que nuestras prioridades cambiarían, que es inteligente y que se adaptará. Bajaron la voz, y yo me alejé en silencio, confuso y decepcionado. ¿Qué verdad no me estaban diciendo? ¿Qué prioridades habían cambiado? Pequeñas inconsistencias comenzaron a llamar mi atención. A pesar de esta supuesta crisis financiera, mamá llegó a casa con muebles nuevos para el jardín trasero, papá mencionó viajes de pesca de fin de semana con sus compañeros de trabajo, y en el calendario seguían marcadas nuestras vacaciones familiares anuales en el lago Michigan. Cuando le pregunté con delicadeza por estos gastos, mamá hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Son presupuestos diferentes, cariño.
Las vacaciones ya están pagadas y los muebles estaban en oferta. Una tarde, mientras buscaba una grapadora en el despacho de papá, vi unos extractos bancarios en su mesa. No tenía intención de fisgonear, pero una cifra en particular llamó mi atención, una cuenta de ahorros con un saldo considerable. No es que no pudiéramos pagar la universidad, pero desde luego no estaba vacía. Volví a colocar los papeles en su sitio rápidamente, con la mente a 1000 por hora. Jason volvió de casa de su amigo, inusualmente alegre, silbando mientras saqueaba la nevera. Cuando le pregunté qué le hacía estar tan contento, se encogió de hombros y dijo: «Se acerca la graduación, estoy emocionado por terminar la escuela». Algo no cuadraba. Las explicaciones sobre inversiones fallidas, las discusiones a puerta cerrada, el dinero que seguía gastándose claramente en otras cosas, el misterioso buen humor de Jason. Todo ello mientras mi futuro se desmoronaba. Aquella noche me acosté con la inquietante sensación de que la verdad estaba ahí, bajo la superficie, esperando a ser descubierta. La ceremonia de graduación de Jason llegó en una sofocante tarde de junio, 2 semanas después. El gimnasio del instituto estaba repleto de familias orgullosas que se abanicaban con los programas. El aire olía a perfume, loción después de afeitar y expectación. Me senté con mis padres en la tercera fila, reservada para las familias de los alumnos de honor. Jason apenas había sacado un 3,0 de media en los exámenes, pero su puesto como capitán del equipo de lucha libre le había valido un reconocimiento especial. Cuando dijeron su nombre, mis padres se pusieron de pie y aplaudieron con entusiasmo. Papá incluso silbó con los dedos, algo que nunca había hecho en ninguna de mis ceremonias. Yo también me levanté y aplaudí, genuinamente feliz por mi hermano, a pesar de que aún sentía decepción. La familia Mitchell, por favor, reúnanse afuera, junto al roble, para las fotos, nos dijo mamá mientras salíamos en fila después de la ceremonia. Había viajado toda nuestra familia extendida, abuelos de Florida, tíos y tías de estados vecinos, primos a los que no veía desde hacía años. Nos reunimos bajo el enorme roble para tomar las fotos típicas de graduación. Jason con su toga y birrete azules sosteniendo su diploma. Jason con mamá y papá. Jason con los abuelos. Jason conmigo. Durante todo ese tiempo, mi padre no dejaba de mirar su reloj e intercambiar miradas con mis tíos, que parecían inusualmente emocionados por algo. «Muy bien, todos», anunció papá después de las fotos. «Tenemos una sorpresa especial. Por favor, seguidme al aparcamiento». Un murmullo de emoción recorrió la familia mientras nos dirigíamos al otro extremo del aparcamiento del instituto. Al doblar la esquina, lo vi. Una camioneta Ford F-150 nueva, negra, con detalles cromados y un enorme lazo rojo en el capó. Estaba apartada de los demás vehículos, claramente en exhibición. Fue un momento surrealista, no pude entender lo que estaba pasando. Entonces, papá sacó un juego de llaves con el logotipo de Ford claramente visible en el llavero. «Jason», dijo con voz llena de orgullo. «Tu madre y yo no podríamos estar más orgullosos del hombre en el que te has convertido. Ahora que comienzas tu andadura en el sector de la construcción, queríamos asegurarnos de que tuvieras un medio de transporte fiable para el futuro. Esta camioneta es tuya, hijo». La familia estalló en vítores y aplausos. El cambio de expresión, entre la sorpresa y la alegría, fue evidente cuando corrió hacia el vehículo, pasó las manos por la superficie pulida y no se lo podía creer. «¿En serio? ¿Es mía?». Su madre asintió con lágrimas en los ojos. «Toda tuya. Sabemos lo duro que has trabajado». Yo me quedé paralizado,
incapaz de procesar lo que estaba pasando. La camioneta costó menos de $50.000. $50.000, mientras mis sueños universitarios se desmoronaban a causa de las dificultades económicas. El señor Robert le dio una palmada en la espalda a mi padre. Te has superado, Rich. ¡Qué regalo! Papá sonrió radiante dirigiéndose a la familia reunida. Creemos en invertir en el futuro de nuestros hijos. Jason ha elegido una carrera práctica en la construcción, siguiendo los pasos de su padre. Esta camioneta no es solo un medio de transporte, un vehículo de trabajo o una inversión en su negocio. La familia asintió con aprobación. Jason ya estaba en el asiento del conductor, explorando las características con entusiasmo infantil. Nadie parecía darse cuenta de que yo estaba de pie, un poco apartado, y de la expresión de mi rostro. Nadie, excepto la abuela Mitchell, que me miró con curiosidad antes de distraerse con Jason tocando el claxon. La celebración continuó en nuestra casa con una barbacoa en el patio trasero, que claramente había sido planeada con mucha antelación. Había un pastel personalizado con un camión idéntico al regalo de Jason, unas botas de trabajo con las iniciales de los abuelos grabadas, herramientas eléctricas de los tíos. Todo estaba coordinado en torno a esta sorpresa que mis padres, con sus apuros económicos, habían conseguido pagar como podían. El viaje de vuelta a casa fue insoportable. Me senté en silencio en el asiento trasero del coche de mis padres mientras ellos charlaban emocionados sobre la reacción de Jason. ¿Has visto su cara?, repetía mi madre. Ha sido perfecto. Miré por la ventana con lágrimas en los ojos, pero las contuve con fuerza debido a la conmoción y la creciente ira. Después de que el último invitado se marchara, alrededor de las 9, encontré a mis padres en la cocina, preparando juntos el lavavajillas. ¿Podemos hablar?, pregunté con la voz más firme de lo que me sentía. Claro, cariño, dijo mamá, secándose las manos con un paño de cocina. ¿No ha sido un día maravilloso? La camioneta, empecé, pero tuve que volver a empezar cuando se me quebró la voz. La camioneta debe de haber costado al menos $50.000. Papá se puso en guardia inmediatamente. Hemos conseguido un buen trato gracias a Bob, el empleado del concesionario, que nos ha dado un descuento por ser empleados. No viene al caso, dije. Hace 2 semanas me dijiste que no podías pagar $20.000 al año por mi educación, y hoy le has comprado a Jason una camioneta de $50.000. A ver si ahora tiene sentido. Mamá suspiró. No es lo mismo, Olivia. Es una compra única, no 4 años de gastos continuos. Una vez, nada más. Papá acaba de decirles a todos que es una inversión en el futuro de Jason. ¿Y el mío? La facultad de medicina es un camino incierto. Papá intervino. 8 años de estudios como mínimo, montañas de deudas y sin garantía de éxito. Jason ha elegido una carrera práctica. La construcción siempre necesita trabajadores y él estará ganando dinero mientras tú sigues estudiando, así que se trata de la rentabilidad de la inversión. ¿Me estás diciendo que la carrera de medicina es incierta? Nunca me dijiste nada de eso cuando me animaste a estudiarla. Me prometiste que me apoyarías. Mamá dio un paso adelante y me puso una mano en el brazo, que aparté inmediatamente. Cariño, a veces las chicas tienen grandes sueños, pero luego la vida da un giro inesperado. Quizá conozcas a alguien en la universidad y formes una familia. ¿Hablas en serio? La miré con incredulidad y le pregunté. ¿Crees que he estado estudiando medicina para dejarlo y casarme? No es eso lo que quería decir, dijo papá con brusquedad. Jason está siguiendo mis pasos. Los Mitchell siempre han trabajado con las manos, es un legado.
La insinuación quedó flotando en el aire entre nosotros. Jason era el hijo, la continuación del apellido Mitchell, el legado. Yo era algo temporal, una inversión con rendimientos decrecientes. Cuando el matrimonio me alejara de la familia, miré a esas personas que creía conocer y sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. Entonces, si fuera un chico. No conviertas esto en una cuestión de género, espetó papá. Se trata de decisiones prácticas. Se trata de decisiones prácticas. Pero apartó la mirada y mamá, de repente, se interesó mucho por reorganizar las encimeras, que ya estaban limpias. La verdad era tan clara como el cielo de verano. Me alejé sin decir nada más, y subí las escaleras a mi habitación mientras en el patio trasero, donde Jason estaba presumiendo de su camioneta a los amigos que aún quedaban, continuaban los ruidos de la celebración. Cerré la puerta suavemente, me dejé caer sobre la cama y, por fin, dejé que las lágrimas fluyeran. Esa noche, a través del suelo, escuché los sonidos de mi familia. Risas, conversaciones, celebración. Por primera vez en mi vida. Me sentía como una extraña en mi propia casa. Al amanecer, todavía estaba despierta, con los ojos ardientes por las lágrimas y la falta de sueño. La casa estaba en silencio, todos estaban agotados por las festividades del día anterior. Me acerqué a mi escritorio y abrí mi portátil, necesitada de entender exactamente lo que había pasado y de encontrar pruebas concretas de lo que mi corazón ya sabía. Empecé por la cuenta de correo electrónico compartida de nuestra familia, que utilizábamos principalmente para los servicios públicos y las comunicaciones domésticas. Al buscar camión y Jason en el archivo, descubrí la verdad en blanco y negro. Una cadena de correos electrónicos entre mi padre y el concesionario Ford que se remontaba a 4 meses atrás. Había negociaciones sobre el precio, discusiones sobre las características, trámites de financiación. Todo ello mientras yo solicitaba becas adicionales para perseguir mis sueños, que supuestamente apoyaban. El correo electrónico que me destrozó era de mamá a papá, fechado justo una semana antes de que me dijeran que no podían pagar mi matrícula, y confirmaba que el concesionario había confirmado que el camión estaría listo para la graduación de Jay. Lo mantendremos oculto hasta el gran día. No puedo esperar a ver su cara. ¿Deberíamos decirle a O que no podemos ir a Northwestern pronto, o esperar hasta después de su graduación? Me preocupa cómo se lo tomará. Mi educación, mi futuro, nunca habían sido una prioridad. Se habían sacrificado por el regalo de Jason, que habían decidido meses antes. La revisión financiera había sido una farsa, una excusa inventada para justificar lo que ya habían planeado. Con las manos temblorosas, busqué más en la carpeta de documentos protegida con contraseña de papá. Su cumpleaños, siempre su cumpleaños. Encontré las cuentas anuales de nuestra familia. La cuenta de ahorros que había visto antes no era la única. Había inversiones, cuentas de jubilación, hipotecas. Aunque no eran ricos, mis padres vivían protegidos con una contraseña muy fácil de adivinar. Su cumpleaños, siempre su cumpleaños. Encontré los estados financieros de nuestra familia. La cuenta de ahorros que había visto antes no era la única. Había inversiones, cuentas de jubilación, hipotecas. Aunque no eran ricos, mis padres estaban en una situación económica cómoda, lo suficiente como para pagar mi matrícula y la furgoneta de Jason si hubieran decidido darles la misma prioridad. Un suave golpe interrumpió mi investigación. Jason, todavía en pijama, apareció en la puerta con aire avergonzado. «Hola», dijo. «¿Puedo pasar?» Minimicé los documentos financieros y asentí en silencio. Se sentó en el borde de mi cama. «Sobre la camioneta». «Felicidades»,
respondí sin emoción. Mira, sé que parece injusto, suspiró, pasándose la mano por el pelo. Papá lleva años hablando de prepararte para trabajar en la construcción. Ya me ha conseguido un aprendizaje con sus amigos y la camioneta es parte de eso, ya sabes, para transportar cosas. Mi carrera médica no merece una inversión similar. Jason se encogió de hombros. Es diferente, dijo. Papá dice que la carrera de medicina son todo préstamos estudiantiles, además, ya sabes, probablemente te casarás y tu marido se encargará de todo. El sexismo casual me dejó sin palabras, no solo por parte de mis padres, sino también por parte de Jason. Era algo sistémico, transmitido como una herencia tóxica. Papá dice que después de la escuela de oficios me ayudarán con la entrada de una casa, continuó, ajeno a mi conmoción, y añadió, después de la escuela de oficios, te ayudarán con la entrada de una casa. Dice que empieza a acumular patrimonio pronto. Una casa, después de negarme la matrícula. También planeaban comprarle una casa a él. ¿Crees que algo de esto es justo? Pregunté en voz baja. Su expresión se volvió defensiva. La vida no es justa, Liv. Solo estamos tomando caminos diferentes. El mío es más práctico. ¿Quieres trabajar en la construcción, o es el sueño de papá para ti? Se levantó bruscamente y me dijo. He venido aquí para que me psicoanalices, solo quería asegurarme de que estamos bien. No estamos bien, Jason, ni de coña. Después de que se fuera, me senté en la quietud de mi habitación, y dejé que la realidad se asentara a mi alrededor como el polvo después de una explosión. Todo lo que creía saber sobre mi familia y mi lugar en ella era una ilusión cuidadosamente construida. Yo no era la hija querida cuyos sueños importaban. Era la chica a la que se esperaba que se adaptara, que aceptara menos, que entendiera por qué su hermano merecía más. Esperé hasta el desayuno, cuando estábamos todos juntos en la mesa. Mamá preparaba tortitas, papá leía el periódico y Jason enviaba mensajes a sus amigos sobre su nueva camioneta. Una mañana normal en familia, excepto por el conocimiento que ardía en mi interior. Encontré los correos electrónicos. Lo has estado planeando, dije con calma, colocando mi teléfono sobre la mesa con la prueba a la vista. Has estado planeando la camioneta de Jason durante meses, mucho antes de decirme que no podías pagar mi matrícula. Papá bajó lentamente el periódico. Mamá se quedó paralizada con la espátula de los pancakes en el aire. ¿Has revisado nuestros correos electrónicos?, preguntó papá con voz peligrosamente baja. ¿La cuenta familiar que compartimos? Sí, donde discutieron qué mentira decirme y cuándo. Mamá se hundió en la silla. Olivia, no es lo que piensas, es exactamente lo que pienso. Elegiste a Jason en lugar de a mí. Mentiste diciendo que no tenías dinero. Papá dio un golpe en la mesa y los platos saltaron. Ya basta. Hemos tomado una decisión parental sobre la distribución de los recursos familiares. No nos debes ninguna explicación. En realidad, sí que nos la debes, repliqué, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. Tú me criaste creyendo que la educación lo era todo. Prometiste apoyar mis sueños. Me ayudaste a solicitar plaza en Northwestern sabiendo que no tenías intención de ayudarme a pagar los estudios. Apoyamos tu educación, intervino mamá. Pero no en una universidad privada tan cara cuando hay universidades públicas perfectamente buenas. No se trata de público contra privado, sino de invertir $50,000 en el futuro de Jason mientras me decías que no podías gastar $20,000 en la mía. La camioneta es diferente, insistió papá. Es práctica, Jason la necesitaba para trabajar. Aún no has empezado a trabajar, le señalé,
Y según estos extractos bancarios tienes dinero para ambas cosas, pero decidiste no gastarlo en mí. La cocina se quedó en silencio. Jason todavía no había empezado, y, según estos extractos bancarios, tenías dinero para ambos, pero habías decidido no gastarlo en mí. La cocina se quedó en silencio. Jason miraba su plato, mamá parecía a punto de llorar, y la cara de papá se había puesto muy roja. ¿Desde cuándo los hijos dictan a sus padres cómo deben gastar el dinero?, dijo finalmente. Desde que hiciste promesas que no tenías intención de cumplir, desde que me enseñaste que el trabajo duro y la excelencia se recompensan y luego me castigaste por creer en ti. Papá se apartó de la mesa. No voy a tener esta conversación. Cuando te calmes y empieces a pensar con la cabeza en lugar de con el corazón, podremos hablar de alternativas para tu educación. Díselo, Richard, dijo mamá en voz baja. Dile la verdad. Papá le lanzó una mirada de advertencia, pero ella continuó. Se merece saber por qué hemos tomado esta decisión. Él suspiró profundamente y la discusión se apagó de repente. La verdad es que, desde el punto de vista económico, invertir en un hijo tiene más sentido para una familia. Jason llevará el apellido Mitchell, y su éxito beneficiará directamente al legado de nuestra familia. Tu éxito solo me beneficia a mí, terminó ella por él, haciendo una pausa para buscar las palabras adecuadas. No lo niegues. Los valores tradicionales han sustentado a las familias durante generaciones. Los hijos varones se quedan al frente del negocio familiar. Las hijas acaban uniéndose a otras familias. No lo niegues. Los valores tradicionales han sostenido a las familias durante generaciones. Los hijos de Olivia permanecen vinculados a los negocios familiares y a los apellidos, mientras que las hijas acaban uniéndose a otras familias. No es nada personal, es práctico. Miré a mi madre esperando algún tipo de defensa, algún reconocimiento de lo profundamente equivocado que era esto. En cambio, ella asintió lentamente. Sé que suena anticuado, dijo. Pero las decisiones prácticas mantienen a las familias estables a lo largo de las generaciones. La traición era completa. No solo me retiraban el apoyo financiero, sino que me revelaban que mi lugar en sus corazones siempre había sido condicional, temporal, menos que el de mis hermanos. Me sentí físicamente enferma, con el pecho oprimido como si hubieran succionado el aire de la habitación. Jason finalmente habló. Vamos, Liv, no es para tanto, pide un préstamo como la gente normal. El desprecio casual de mi dolor por parte del hermano al que había ayudado en todos los proyectos escolares y en todas las asignaturas difíciles rompió algo definitivo dentro de mí. Me levanté lentamente, con las piernas temblorosas. No podéis traicionar mi educación, dije mirando a cada miembro de la familia por turnos. Habéis traicionado lo que creía que éramos como familia. Me hicisteis creer que yo importaba tanto como él. Esa era la verdadera mentira. Salí de la cocina, subí las escaleras hasta mi habitación y cerré la puerta suavemente. Luego me derrumbé en el suelo, con la mano presionada contra la boca para ahogar los sollozos que me desgarraban. Todo mi cuerpo temblaba por la fuerza de esta traición fundamental. A través del suelo, podía oír el murmullo de la conversación que continuaba sin mí. La vida seguía como si mi mundo no acabara de implosionar. Me acurruqué, rodeada de cartas de aceptación de la Northwestern y de medallas por ser la mejor estudiante, logros académicos que aparentemente nunca habían sido suficientes para asegurarme un lugar igualitario en la familia Mitchell. Eran las 3 de la mañana, la hora más tranquila de la noche, cuando incluso la casa parecía estar dormida.
Me senté en mi cama con las piernas cruzadas, el portátil brillando en la oscuridad e iluminando mis mejillas bañadas en lágrimas. Ya no me molesté en secarlas. El colapso emocional había dado paso a algo más. Una determinación fría y clara. Si mi familia no iba a invertir en mi futuro, encontraría otra manera. No iba a abandonar mis sueños por su traición. Pasaba horas investigando todas las becas posibles, centrándome en aquellas que me permitieran seguir adelante. Me negaba a abandonar mis sueños por su traición. Pasaba horas investigando todas las becas posibles, centrándome en las que aún aceptaban solicitudes fuera de plazo. La beca Edmunds para estudiantes excepcionales llamó mi atención. Una beca completa para estudiantes que demostraran excelencia académica y resiliencia frente a obstáculos significativos. Se requería un ensayo, cartas de recomendación y una entrevista, todo en las 2 próximas semanas. Con los dedos temblorosos, escribí un correo electrónico a mi orientadora del instituto, la señora Westfield. A pesar de la hora, necesitaba contactar con ella de inmediato. Señora Westfield. Estoy enfrentando una crisis financiera inesperada con mis planes para Northwestern. Mis padres han retirado todo su apoyo y no me queda más remedio que buscar opciones de becas de emergencia. ¿Podría hablar con usted mañana para discutirlas? Estoy decidida a encontrar una manera de seguir adelante. Olivia Mitchell. Al amanecer, salí de casa antes de que nadie se despertara y caminé hasta la cafetería local con Wi-Fi gratuito. La señora Westfield ya había respondido ofreciéndome reunirnos en su oficina a las 9. Trae toda tu información financiera, escribió. Ya lo resolveremos. El instituto parecía inquietantemente vacío durante las vacaciones de verano. La señora Westfield me esperaba en su oficina con evidente preocupación en el rostro al ver mi estado de agotamiento. Olivia, ¿qué ha pasado?, preguntó, señalando la silla frente a su escritorio. Le expliqué todo, las falsas alegaciones de dificultades económicas, la camioneta de Jason, la confrontación familiar y la revelación de sus verdaderos valores. Mientras hablaba, la expresión de la señora Westfield pasó de la preocupación a la indignación. No tengo palabras, dijo cuando terminé. He trabajado con tus padres durante años y nunca imaginé que harían algo así. Yo tampoco, admití. Pero aquí estamos. Tengo que encontrar la forma de asistir a Northwestern sin ellos. Ella asintió con decisión. La beca Edmunds cubriría todos los gastos, pero era muy competitiva. Solo se conceden 5 al año en todo el país. Seré uno de ellos, dije con tranquila certeza. Tengo que serlo. Lo que siguió fueron las 2 semanas más intensas de mi vida. Durante el día, mantenía una fachada vacía en casa, hablaba lo mínimo con mi familia, comía en silencio o en mi habitación. Intentaban acercarse de vez en cuando. Mi madre me sugería que solicitara plaza en la universidad comunitaria, y mi padre volvía a mencionar los préstamos, pero yo respondía con monosílabos o me limitaba a callar. Por la noche y en cada momento que estaba solo, trabajaba en el ensayo para la beca, que requería una explicación detallada de mis circunstancias y de cómo pensaba superarlas. La señora Westfield me ayudó a redactar un texto sincero, sin caer en el melodrama, que resaltaba mi resiliencia en lugar de mi victimismo. El comité Dow no quería conceder becas por lástima, sino porque querían invertir en estudiantes que tuvieran éxito a pesar de los obstáculos. Conseguimos cartas de recomendación de mi director, del coordinador de voluntarios del hospital y del entrenador del equipo de debate. Cada uno habló de diferentes aspectos de mi carácter: excelencia académica, compasión, capacidad de persuasión, etc. La propia señora Westfield escribió la 4ª carta,
en la que abordaba mis nuevas circunstancias con delicadeza profesional y convicción personal. La documentación financiera resultó complicada, ya que tenía acceso limitado a la información de mis padres, pero la señora Westfield me ayudó a rellenar los formularios con los datos que podía verificar de forma independiente. Me aseguró que fuera sincero sobre mi situación durante todo el proceso. Estaba viviendo en un extraño limbo en casa. Mis padres no sabían cómo abordarme después de la discusión. Mi madre dejaba platos de comida fuera de mi puerta cuando me saltaba las comidas. Mi padre hacía incómodos intentos de charlar sobre el tiempo. Jason me evitaba por completo, y pasaba la mayor parte del tiempo con sus amigos, o conduciendo con orgullo su nueva camioneta por la ciudad. Una vez completada la solicitud, envié todo por vía electrónica desde la oficina de la señora Westfield. 3 días después, recibí un correo electrónico en el que se me solicitaba una entrevista en vídeo con el comité de becas, programada para el lunes siguiente a las 10 horas. La señora Westfield me ofreció su oficina para la entrevista. Necesitas privacidad, una buena conexión a Internet y, quizá, alguien conocido cerca, me dijo. El panel de entrevistadores estaba formado por 5 personas: el director de la fundación, 2 administradores de la universidad, un patrocinador corporativo y un antiguo becario. Durante 90 minutos me preguntaron de todo, desde mis objetivos académicos hasta mi perspectiva ética, pasando por cómo gestionaba el fracaso. Cuando me preguntaron por mi situación familiar, respiré hondo y les conté la verdad sin adornarla ni caer en la autocompasión. Siempre había creído que mis logros académicos contarían con el apoyo que me prometieron durante toda mi infancia. Cuando retiraron su apoyo a mi hermano, me di cuenta de que tenía que crear mis propias oportunidades. No pido esta beca porque la merezca más que otros, sino porque voy a aprovecharla al máximo dedicándome a la medicina y al servicio a los demás en el futuro. La señora Westfield me abrazó. Fue perfecto. Olivia, digna y poderosa. Ahora solo queda esperar. La espera se hizo insoportable en casa. La tensión seguía alta. Papá había empezado a hacer comentarios sarcásticos sobre los hijos desagradecidos y las reacciones emocionales exageradas. Mamá oscilaba entre las disculpas llorosas y las justificaciones a la defensiva. Una noche, me acorraló en el pasillo y me dijo: «Todavía te queremos, Olivia. Seguimos siendo tus padres. ¿No podemos superar esto?». La miré, a esa mujer en la que había confiado ciegamente durante 18 años. El amor no debería tener condiciones ni limitaciones basadas en el género. Mamá, cuando decidiste que Jason merecía una inversión y que yo no, redefiniendo así nuestra relación. Todavía estoy procesando lo que eso significa. 7 días después de la entrevista, recibí un correo electrónico. Estaba en la biblioteca pública, mi nuevo refugio para evitar mi casa, con las manos temblorosas. Lo abrí y leí. Estimada señorita Mitchell. El comité de becas de la Fundación Edmonds se complace en informarle que ha sido seleccionada como beneficiaria para 2024. Este premio cubre la matrícula completa, el alojamiento, los libros y una beca durante 4 años en la Universidad Northwestern. Me llevé la mano a la boca y las lágrimas empañaron el resto del mensaje. Lo había conseguido. Había encontrado mi propio camino. Esa noche, mientras mi familia dormía, comencé a planificar metódicamente mi partida. La orientación de Northwestern comenzaba el 15 de agosto, pero decidí irme antes, a mediados de julio. Necesitaba distancia, tiempo para procesar y espacio para reconstruir mi identidad lejos de la familia que me había traicionado. Calculé meticulosamente los gastos.
Mis ahorros personales, fruto de años de dinero de cumpleaños y trabajos a tiempo parcial, cubrirían el transporte y los gastos iniciales. La beca no se activaría hasta la orientación, pero podía quedarme con Rebeca, una amiga de Internet que vivía cerca del campus, durante las semanas intermedias. Durante varios días, fui empaquetando en silencio lo esencial. La ropa de invierno podía esperar, solo necesitaba prendas de verano y objetos personales irreemplazables. Todo cabía en 2 maletas y una mochila. Dejé atrás los lujosos regalos de graduación de mis familiares, el ordenador portátil, los pendientes de perlas, el equipaje con mis iniciales. Ahora todo eso me parecía mancillado. La noche antes de mi partida, escribí una breve nota. He obtenido una beca completa para Northwestern. Seguiré estudiando medicina tal y como tenía previsto. No me contactéis. Yo me pondré en contacto con vosotros cuando esté lista. Olivia. Sin acusaciones ni emociones, sin explicaciones acaloradas, solo hechos. Dejaría mi cama perfectamente hecha para que la encontraran después de mi partida. Organicé un viaje compartido a la estación de autobuses a las 5 de la mañana, antes de que se despertara nadie en la casa. Esa última noche me quedé despierta en mi habitación de la infancia, rodeada de los restos de una vida construida sobre falsas suposiciones, trofeos de natación de la escuela primaria, premios académicos de la secundaria, fotos familiares en las que todos sonreíamos, creyendo o fingiendo que éramos miembros iguales de una unidad amorosa. En la oscuridad antes del amanecer, me moví en silencio por la casa dormida y puse mi nota en el centro de la cama. No me permití echar una última mirada a la puerta cerrada de mis padres ni a la habitación de Jason, con sus pósteres deportivos y las llaves de su coche nuevo sobre la cómoda. Aquellas personas ya eran personajes de mi pasado, no. Los artífices de mi futuro. La puerta principal se cerró suavemente. La traición pesaba, pero junto a ella crecía algo nuevo. El feroz orgullo de la autosuficiencia. Lo que viniera después sería creación mía. Solo, en la creciente luz del amanecer, me alejé de la casa de la familia Mitchell con 2 maletas que contenían mis últimos vínculos con la infancia, y la determinación de no depender nunca más de la aprobación de nadie. El autobús Greyhound llegó a la estación de Chicago a las 2 de la tarde de un día de julio brutalmente caluroso. Sudando con mis vaqueros y una camiseta, arrastré las maletas por la terminal abarrotada en busca de la salida. Tras 18 horas de viaje en autobús, desde Cleveland hasta Chicago y viceversa, el agotamiento competía con la ansiedad y una extraña sensación de libertad. Rebeca esperaba fuera, reconocible por nuestras videollamadas del último año. Nos conocimos en un foro en línea de medicina, donde conectamos por nuestros intereses y objetivos comunes. Cuando le expliqué mi situación en una llamada nocturna llena de lágrimas, inmediatamente me ofreció el sofá de su apartamento hasta que abrieran las residencias. Olivia, me llamó, saludando con entusiasmo. Por aquí. Su abrazo fue como la primera conexión humana genuina que había tenido en semanas. Me ayudó con las maletas y charlamos sobre los restaurantes del barrio y los lugares emblemáticos del campus que visitaríamos. Su calidez comenzó a descongelar algo dentro de mí. El apartamento de Rebeca, que compartía con otras 2 estudiantes, era pequeño, pero acogedor. El sofá que sería mi cama durante 3 semanas parecía más acogedor que mi dormitorio en casa en aquellos últimos días. No es gran cosa, se disculpó. Pero mi casa, es perfecto, le aseguré, refiriéndome a que ese destartalado sofá representaba la independencia, las conexiones elegidas en lugar de las obligatorias. La primera noche,
tumbada despierta bajo las mantas prestadas, mientras las compañeras de piso de Rebeca se movían en silencio por el apartamento. La nostalgia me golpeó con una fuerza inesperada, no por mis padres ni por mi casa de la infancia, sino por la certeza que una vez había sentido sobre mi lugar en el mundo. No solo había perdido el apoyo de mi familia, sino también todo el marco que me permitía entender las relaciones y la confianza. El proceso de duelo me llenó de una renovada determinación. Rebeca tenía clases, pero me dejó mapas del campus y su llave de repuesto. Explora, me animó. Empieza a hacer lo tuyo. Pasé ese día deambulando por el campus de Northwestern, como una extraña mirando hacia adentro. Los estudiantes de las clases de verano se movían con determinación entre los edificios. Encontré la oficina de orientación para estudiantes de medicina cerrada, así como la orientación y la residencia donde me habían asignado una habitación. Al estar fuera, sentí que pertenecía a esos lugares, y que era una impostora que tenía que ingeniárselas para formar parte de ellos. En la segunda semana ya había establecido una rutina. Por las mañanas exploraba el campus, y por las tardes iba a una cafetería cercana con wifi gratis para buscar trabajos para estudiantes y solicitar puestos en el campus. Por las noches, cocinaba con Rebeca y sus compañeras de piso, que nunca pusieron en duda que una desconocida ocupara su salón ni me trataron con menos que calidez. Mi teléfono permanecía apagado. Lo revisé una vez al llegar y había 37 llamadas perdidas y docenas de mensajes de texto de mis padres y de Jason. Los mensajes pasaban de la confusión a la ira y a las súplicas. No leí ninguno, solo confirmé que sabían que me había ido. Luego apagué el dispositivo, incapaz de manejar sus emociones mientras aún procesaba las mías. Encontré trabajo como asistente de investigación en el Departamento de Biología de la universidad, y empecé de inmediato, a pesar de que las clases no comenzaban hasta dentro de unas semanas. El profesor, el doctor Elaner Chen, necesitaba ayuda para organizar los datos de los experimentos de verano. El puesto estaba modestamente remunerado, pero ofrecía una experiencia invaluable y la oportunidad de hacer contactos en mi campo. «Estás increíblemente organizado», comentó el doctor Chen después de mi primera semana. «La mayoría de los estudiantes de primer año necesitan más supervisión». «He aprendido a ser autosuficiente», respondí, sin mencionar las complicadas razones. Cuando se abrieron las residencias para los que llegaban antes, me mudé a la habitación que me habían asignado con gran alivio. El espacio era mínimo, una cama individual, un escritorio, una cómoda y medio armario, pero era todo mío. Mi compañero de habitación llegó hasta una semana después, lo que me dio tiempo para instalarme física y emocionalmente. Esa primera noche sola en mi habitación lloré durante horas, no precisamente por tristeza, sino por la liberación del verano, el impacto del descubrimiento, el estrés de asegurar mi futuro de forma independiente, y el agotamiento de mantener la compostura todo ese tiempo. En esas lágrimas se liberó todo. Por la mañana me sentía vacía, pero al mismo tiempo más ligera. Comenzaron las clases, y me dediqué a los estudios con un propósito renovado. Cada tarea completada, cada examen superado se convertían en una prueba tangible de que mi lugar estaba allí, a pesar de la falta de fe de mi familia. Programé las asignaturas estratégicamente, maximizando los requisitos de medicina y equilibrando la carga de trabajo. Mi puesto de investigación con el Dr. Chen se amplió a 10 horas semanales. Octubre trajo el primer reto real a mi nueva independencia. Se acercaban las vacaciones de Acción de Gracias, los dormitorios cerraban y la mayoría de los estudiantes volvían a casa.
La idea de ver a mi familia me provocaba pánico. No estaba preparada, las heridas seguían demasiado abiertas. La doctora Chen me proporcionó un refugio inesperado. Necesito a alguien que supervise los experimentos durante las vacaciones, mencionó casualmente. Pagado, por supuesto, con acceso a la residencia de posgrado, ya que los dormitorios cierran. Cualquier interés que hubiera en mí se reflejó en mi rostro. Sí, por supuesto, sí. El día de Acción de Gracias me encontraba en el laboratorio de la doctora Chen haciendo cultivos celulares, mientras la mayoría de los estadounidenses se reunían en torno a las mesas familiares. Ella apareció a media tarde con recipientes de comida. La cena de mi familia, explicó, siempre demasiado. Comimos juntos en la sala de descanso del laboratorio, hablando de la investigación en lugar de hablar de asuntos personales. Solo. Me contó demasiado, como siempre. Comimos juntos en la sala de descanso del laboratorio, hablando de investigación en lugar de cosas personales. Cuando terminamos, dijo: las complicaciones familiares pueden ser el problema científico más difícil de resolver. Sean cuales sean las tuyas, recuerda que las familias se forman de muchas maneras. Algunas son las que nos toca vivir, otras las creamos deliberadamente. Estas últimas suelen encajar mejor. Sus palabras me hicieron reflexionar. Ya estaba construyendo la familia que había elegido. Rebeca y sus compañeras de piso, las integrantes del grupo de estudio de la doctora Chen, que se habían convertido en amigos, y mi asesora residente en la residencia, que me visitaba regularmente durante las vacaciones de invierno, presentaban retos similares que se resolvieron cuando una compañera de clase me invitó a unirme a su familia en Michigan. Mi madre siempre prepara mucha comida y nuestra habitación de invitados está vacía, insistió, y acepté con gratitud. Experimenté una dinámica familiar normal y cariñosa que hizo que mi propia situación resultara más dolorosa en comparación, y de alguna manera, menos agotadora. Había otras familias en las que se valoraba a los niños por igual, y se les apoyaba sin condiciones basadas en el género. Un martes de febrero, mi teléfono estaba cargado, pero apenas lo miraba. Apareció un número con el código de área del campus que no reconocía. Pensando que podría ser algo administrativo, contesté. Olivia, soy Jason. Casi colgué. ¿Cómo has conseguido este número? Llamé a la universidad y me dijeron que se trataba de una emergencia familiar. Su voz sonaba diferente, apagada, sin su confianza habitual. ¿Qué quieres?, le pregunté fríamente. Pedirte perdón y decirte que han cambiado algunas cosas en casa. Nada, espera, mamá y papá se están separando, continuó ante mi silencio. Papá no está bien, le han embargado la camioneta porque ha perdido el trabajo. ¿Y yo? Hizo una pausa. Dejé la escuela de oficios. Al final, la construcción no era lo mío. Una emoción compleja se apoderó de mí. No era exactamente satisfacción por sus dificultades, sino satisfacción porque sus planes prácticos se habían desvanecido tan rápidamente. ¿Por qué me cuentas esto? Porque tenías razón, dijo simplemente. Sobre todo. El favoritismo, el sexismo, todo. Yo no lo veía porque me beneficiaba, pero, cuando las cosas se pusieron difíciles, papá empezó a tratarme como si fuera una inversión que no había dado buen resultado. Entonces me di cuenta de que eso era todo lo que significábamos para él. La conversación duró porque me beneficiaba, pero cuando las cosas se pusieron difíciles, papá empezó a tratarme como te trataba a ti, como una inversión que había salido mal. Me di cuenta de que eso era todo lo que éramos para él. La conversación duró casi una hora. Jason me contó con todo detalle cómo se estaba desmoronando la familia después de mi marcha,
Cómo se manifestaba la culpa de mamá en forma de depresión, cómo se desmoronaban los rígidos valores de papá bajo la presión financiera, y cómo se fracturaba su matrimonio bajo el peso de enfrentarse a sus decisiones. Mamá pregunta por ti constantemente, dijo Jason. Quiere saber si estás bien. Estoy más que bien, le dije con sinceridad. Estoy prosperando. Cuando cortamos el contacto, no sentí ningún deseo de reconciliarme con mis padres, pero algo había cambiado. Su colapso no curó mis heridas, pero eliminó el poder que éstas tenían sobre mí. Ya no importaba su aprobación o desaprobación. Estaba triunfando sin ellos. El semestre de primavera trajo nuevos triunfos. Mantuve un promedio perfecto mientras aumentaba la cantidad de horas que dedicaba a la investigación. El Dr. Chen me invitó a ser coautor de un artículo, algo prácticamente inaudito para un estudiante de primer año. Mi asesor de medicina comentó que me estaba posicionando excepcionalmente bien para acceder a la facultad de medicina. Cuando mi primer año llegaba a su fin, recibí un correo electrónico que me dejó sin aliento: la aceptación en el prestigioso programa acelerado de medicina de la Universidad Northwestern, otra beca competitiva que me garantizaría una plaza en la Facultad de Medicina tras completar la licenciatura. Solo 5 estudiantes al año recibían este honor. En mi pequeña habitación de la residencia, mientras miraba la carta de admisión, pensé en la chica asustada que había subido a un autobús con 2 maletas menos de un año antes. Jamás habría imaginado llegar a este momento de triunfo absoluto. Había perdido a mi familia, pero había encontrado mi fuerza. Me habían traicionado, pero había aprendido a confiar en mí misma. La noche antes de la graduación, recibí un mensaje de texto de la madre de Jason. Viene mañana. Quería que supieras que, si quieres verla, tu padre no va a venir. Me quedé de pie junto a la ventana de mi habitación, y contemplé cómo la puesta de sol teñía de oro los edificios del campus. Después de todo, después de reconstruir mi vida pieza a pieza, con mucho cuidado y paz, ¿estaba preparada para enfrentarme a la persona cuya traición había sido el motor de este viaje? La respuesta llegó con sorprendente claridad: sí, no para reconciliarnos ni para perdonarla, sino para cerrar el círculo, para mostrarle exactamente en quién me había convertido sin su apoyo, para sentir orgullo de mis logros sin esconderme ni pedir perdón. Te respondí con una sola palabra: vale. El día de la graduación amaneció brillante y despejado. El lago Michigan brillaba como un espejo pulido más allá de los límites del campus. Me vestí meticulosamente en mi habitación. Un vestido negro bajo la toga académica, los cordones de honor sobre los hombros y la gorra colocada con precisión. Cada prenda representaba el triunfo sobre las circunstancias que deberían haberme derrotado. Mi compañera de habitación, Catherine, me hacía fotos mientras me arreglaba. Era la primera de la clase, y no paraba de decirme con orgullo que deberían dejarme dar el discurso en lugar de ese aburrido decano. Nos unimos a la procesión de graduados que se reunía fuera del auditorio. Los profesores, con sus coloridos trajes académicos, se alineaban a lo largo del pasillo. La doctora Chen estaba entre ellos. Dio un paso adelante cuando pasé y me estrechó brevemente la mano. Olivia, has hecho un trabajo extraordinario. Esto es solo el principio. Aún no le había dicho a nadie que mi madre podría venir. Me parecía demasiado complicado de explicar y demasiado personal para compartirlo. Ni siquiera estaba segura de que fuera a venir, a pesar del mensaje de Jason. Una parte de mí esperaba que no lo hiciera. Cuando la procesión llegó al edificio de administración, donde íbamos a recoger las tarjetas con nuestros nombres antes de entrar en la ceremonia, la vi.
Mi madre estaba de pie cerca del mostrador de información, más pequeña de lo que recordaba, con más canas y discutiendo con el vicedecano de estudiantes, gesticulando con vehemencia. Necesito saber dónde está mi hija, mientras me acercaba. Olivia Mitchell, soy su madre, no la he visto en 4 años. Ya se lo he explicado, señora Mitchell, no podemos facilitar información sobre los alumnos sin permiso. La política de privacidad es muy clara. Mis compañeros de promoción seguían pasando, ajenos al drama que se estaba desarrollando. Podría haberme unido a ellos y haber evitado por completo esta confrontación, pero en lugar de eso, me aparté de la fila. Mamá, ella volvió la cara, transformándose por la conmoción, pasando de la incredulidad al asombro. Olivia, ¿eres tú? 4 años nos han separado, 4 años de silencio total después de 18 años de interacción diaria. Me miró como si fuera un extraño, y en muchos sentidos lo era. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté en voz baja. Para verte graduar, me respondió con voz temblorosa. Jason me dijo que tenía que venir, aunque no quisieras verme. El vicedecano, intuyendo el drama personal, se apartó discretamente. Mamá y yo nos quedamos frente a frente en el vestíbulo administrativo, con los graduados fluyendo a nuestro alrededor como el agua alrededor de las piedras. Pareces muy mayor, dijo ella. Estoy segura de mí misma, respondí. Lo he conseguido sin ti, sin papá ni con la ayuda de nadie. Ella se estremeció ligeramente. Lo sé, por eso tenía que venir a decírtelo. Lo siento más de lo que puedas imaginar. Una parte de mí había imaginado este momento, había ensayado palabras diseñadas para infligir el dolor que yo había experimentado al estar frente a ella, vulnerable. Esos discursos preparados se esfumaron. Han cambiado muchas cosas, respondí simplemente. Todo ha cambiado, asintió. Tu padre y yo nos separamos hace 2 años y el divorcio se hizo definitivo el mes pasado. Asentí con la cabeza, ya que había oído algo en los mensajes ocasionales de Jason después de que te fueras. Luego, continuó. Se detuvo para estabilizar su voz. Después de que te fueras, nada volvió a ser igual. Todas nuestras certezas se vinieron abajo. Jason abandonó la escuela de oficios, y tu padre perdió su trabajo cuando la fábrica redujo personal. La seguridad financiera que creíamos tan importante se desvaneció. De todos modos, lo siento, las cosas han sido difíciles, dije, sorprendido de sentirlo en parte. No debería haber sido así, nos lo merecíamos. Ella bajó la mirada hacia sus manos. La forma en que te tratamos fue imperdonable, elegir invertir en Jason en lugar de en ti por valores sexistas y anticuados. Yo participé en esa decisión y no puedo deshacerla. No, no puedes. Estuve de acuerdo. Tu padre todavía no puede admitir que se equivocó por orgullo. Ella negó con la cabeza. Le costó todo. Nuestro matrimonio, su relación con sus 2 hijos, su autoestima y Jason. Le pregunté a pesar de mí misma. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Encontrando su camino. Está en la universidad estudiando diseño gráfico. De hecho, se le da bien. Dice que debería haber ignorado la presión de su padre desde el principio. Habla de ti todo el tiempo, de cómo le inspiraste para perseguir lo que realmente quiere. No se me escapó la ironía. Mi hermano había acabado en la universidad comunitaria después de todo el trato preferencial, mientras que yo había triunfado en la universidad a la que, según ellos, no debía asistir. Deberías volver al desfile, dije señalando a los graduados, que ya estaban entrando, por supuesto. Ella dio un paso atrás, incómoda. No quiero entrometerme en tu día,
Solo quería verte para decirte lo orgulloso que estoy de lo que has logrado contra todo pronóstico y contra nuestros terribles errores. Algo se suavizó ligeramente en mi pecho, no exactamente perdón, sino reconocimiento de su humanidad y de su capacidad de crecimiento, aunque fuera demasiado tarde para nuestra relación. ¿Te quedas para la ceremonia?, le pregunté. La esperanza iluminó su rostro. Sí, tengo una entrada. Jason me ayudó a conseguirla. Búscame después, le dije, sin prometer ni rechazar nada. Si quieres, asintió con lágrimas en los ojos. Me gustaría mucho. Me reincorporé al cortejo justo cuando entraba en el auditorio. El gran espacio bullía de emoción. Los padres y amigos ocupaban todos los asientos. El profesorado se había reunido en el escenario. Me senté con los demás graduados con honores en la primera fila, concentrado en la culminación de mi trayectoria académica más que en las complejidades emocionales que me esperaban fuera. Cuando me llamaron como mejor alumno, los aplausos parecieron expandirse por toda la sala. Al cruzar el escenario y aceptar mi diploma con los máximos honores, recordé a la chica aterrorizada que había salido de casa con 2 maletas y un corazón roto. Nunca podría haber imaginado este triunfo, esta validación absoluta de mi valía. Después de la ceremonia, Catherine me abrazó con fuerza. Celebremos en Giovanni's. Tienes que venir. Nos vemos allí. Lo prometo, pero primero tengo que hacer algo. Mi madre esperaba cerca de la entrada, con incertidumbre reflejada en el rostro cuando me vio acercarme. El alivio sustituyó a la tensión. Has estado increíble, me dijo. La primera de tu clase. Gracias. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. Años de palabras no dichas habían creado una barrera casi física. Jason quería venir, dijo. Tenía un examen final que no podía posponer. Asentí y tomé una decisión. Voy a reunirme con unos amigos para celebrar la graduación. ¿Quieres venir? Su sorpresa fue evidente. ¿Seguro? No quiero molestar. No molestarás si te invito. No es una disculpa ni una reconciliación, solo una cena. Sería maravilloso, respondió en voz baja. Cuando llegamos a Giovanni's, estaba lleno de gente. Mis amigos habían ocupado una mesa larga cerca del fondo, con caras iluminadas por la curiosidad cuando se acercó una mujer mayor que nunca habían visto. Chicos, esta es Linda Mitchell, mi madre, dije, y mis palabras sonaban extrañas después de años de silencio. Mamá, estos son mis amigos. Catherine se recuperó primero y le acercó una silla. Encantada de conocerla, señora Mitchell. Olivia nunca habla de su familia. Ven, siéntate a mi lado y cuéntame todos los secretos de tu infancia. La cena transcurrió con sorprendente facilidad. Mi madre compartió versiones edulcoradas de mis logros infantiles, mis amigos detallaron nuestras aventuras universitarias, y yo observé esta integración de mi pasado y mi presente con cautelosa curiosidad. Cuando mi madre se excusó para ir al baño, Catherine se inclinó hacia mí y me preguntó: «¿Nunca hablas de tu familia? ¿Va todo bien?». Consideré la pregunta detenidamente. Es complicado. No nos vemos desde antes de mi primer año de universidad. Es la primera vez que la veo en 4 años. Catherine abrió mucho los ojos, muy seria. Pero parece muy orgullosa de ti. Ahora sí, dije. No siempre lo ha estado. La gente puede cambiar, supongo. Cuando mi madre regresó, la conversación derivó hacia mis planes de estudiar medicina. Ella escuchó con atención mientras le describía el programa acelerado del que me habían aceptado. Siempre quisiste ser médico, dijo en voz baja. Desde que tenías 6 años y te regalaron ese estetoscopio de juguete por Navidad. El recuerdo compartido creó un puente inesperado entre años de silencio,
no reconstruyendo lo que se había perdido, sino reconociendo que nuestras historias seguían entrelazadas a pesar de la ruptura. Cuando terminó la cena, caminamos juntos hacia el aparcamiento. Había caído la noche y las luces del campus iluminaban los caminos entre los edificios donde había pasado 4 años transformadores. «Gracias por invitarme hoy», dijo mamá. «Sé que no tenías por qué». «No, no tenía por qué», respondí. «Pero ya no estoy enfadada. Es diferente del perdón, pero es algo», asintió ella, aceptando estos términos sin insistir más. «Te has construido una vida increíble aquí, con grandes amigos, éxito académico, una dirección clara. Lo has conseguido sin nosotros, sin mí. Lo he reconocido. Fácil, pero me enseñó algo invaluable. Nadie más define mi valor o mi capacidad, ni mis padres, ni las expectativas de la sociedad, ni las normas de género. Solo yo determino mis límites, una lección que aprendí demasiado tarde», respondió, «pero que nunca olvidaré». Llegamos a su coche. El momento de la separación estaba cerca. «¿Seguirás en contacto?», preguntó con cautela. «Incluso de vez en cuando», consideré cuidadosamente. «No puedo prometer un contacto regular. Mi vida sigue adelante, estudiaré medicina en la facultad, eventualmente, pero sí, recibir algunas noticias de vez en cuando me parece razonable». El alivio suavizó sus rasgos. «Eso es más de lo que merezco, gracias». No nos abrazamos para despedirnos, habría sido forzado y prematuro. En cambio, di un paso atrás mientras ella entraba en el coche, reconociendo la cuidadosa distancia que exigía el respeto mutuo. Caminé de vuelta al campus, donde me esperaban mis amigos, y sentí una ligereza desconocida, no la ausencia del dolor pasado, sino su transformación en algo constructivo, sabiduría, resiliencia, autoconocimiento. Mi familia había intentado limitarme basándose en nociones anticuadas sobre el género y el valor. Al liberarme, no solo había logrado el éxito académico, sino que también había descubierto mi capacidad para definirme en mis propios términos, y para construir conexiones basadas en el valor genuino en lugar de la obligación. La lección más importante no era sobre el perdón o la reconciliación, aunque ambos seguían siendo posibilidades para el futuro, sino sobre el poder de la autodefinición, de rechazar las limitaciones externas, de escribir tu propia historia incluso cuando otros intentan reducirte a un personaje secundario en la suya. Al reunirme con mi familia elegida, amigos que celebraban mi éxito sin reservas y mentores que reconocían mi potencial sin asteriscos de género, comprendí que la traición me había dado un regalo inesperado, la libertad de descubrir mi verdadero valor, sin las limitaciones de la visión de los demás. Hace 4 años, una chica devastada se subió a un autobús con nada más que determinación y 2 maletas. Hoy, una mujer segura de sí misma, vestida con el traje de graduación, mira hacia un futuro limitado solo por sus propias decisiones, no por las expectativas de los demás. El viaje entre esas 2 versiones mías había sido doloroso, pero necesario. Romper viejos lazos para forjar otros más fuertes, incluido el más importante de todos, el que tengo conmigo misma. Así que, si estás viendo esto y te enfrentas a tu propia versión de la decepción familiar o la desigualdad, recuerda que las limitaciones de los demás no son tuyas. Tu valor no está determinado por lo que ellos invierten en ti, y, a veces, el mayor acto de amor propio es alejarse de aquellos que no ven todo tu potencial, creando espacio para aquellos que sí lo hacen. ¿Alguna vez has tenido que redefinirte a ti mismo después de una traición? Deja un comentario abajo y comparte tu historia. Dale a me gusta, y suscríbete si esto te ha llegado.
Compártelo con alguien que pueda necesitar oír que defenderse a uno mismo no es egoísta, sino algo esencial. Gracias por ser testigo de mi viaje desde el desamor hasta el triunfo, y recuerda que el único permiso que necesitas para perseguir tus sueños es el tuyo propio.